Cuando estamos caminando por una calle, de pronto se nos acerca alguien y nos pide que le contestemos algún tipo de preguntas, o llegan a la casa. ¿Y para qué quieren saber todo esto? ¿Qué es esto de las encuestas o qué es esto de los censos y de las estadísticas? Que son cosas diferentes. De esto vamos a hablar ahora. ¿Por qué es importante saber los números y qué tipo de cosas se conocen en nuestro país? ¿Y qué entidad es la encargada de esto? Vamos a ver un reportaje y enseguida, luego de él, sobre qué es el INEC, vamos a presentar a nuestros queridos invitados a este programa de Acuerdo para el Buen Vivir. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos hablar del INEC? ¿Alguna idea? Sí, el Censo de Población y Vivienda. Cuando escuchamos hablar del INEC, lo asociamos únicamente con el censo. Y a pesar de que se trata de una tarea gigantesca, el Instituto Nacional de Estadística y Censos no se dedica solo a eso. ¿Qué más hace? Juan se levanta a diario a las 6:30 am junto a su esposa, con quien lleva casado 5 años. Toma una ducha de 10 minutos. Se viste y va a la cocina a tomar un café. Sale apresurado de su casa junto a María. La acompaña a la parada de bus. Él irá en bicicleta al trabajo. Este año se propuso bajar un poco de peso. Llega a la oficina un poco antes, así que revisa desde su celular su Facebook para ver qué hacen sus amigos. Da unos cuantos likes antes de empezar su jornada. Da la 1 de la tarde en una sola sentada. Sale con sus compañeros al almuerzo y le pide a doña Lupe su chimborazo de arroz. Regresan a trabajar y de nuevo, sin darse cuenta, las 5 de la tarde. Vuelve a su casa en medio de la lluvia y se arrepiente, como todos los días, de haber ido en bicicleta. Llega a su casa y enciende el televisor. Mientras, María prepara la merienda. Comen y conversan. Después de un rato, otra vez a dormir. Estas y muchas otras cifras vienen del INEC. Somos los encargados de recoger, registrar y procesar información valiosa para que los gobiernos, las empresas y todos podamos tomar buenas decisiones. Porque cada hecho de tu vida cuenta, el Ecuador cuenta con el INEC. Bueno, yo creo que tenemos una visión básica, muy bonito este video que se ha transmitido sobre qué es el INEC, para qué sirven las estadísticas, y Jorge Eduardo García, el subdirector general del INEC, nos está acompañando. José Rosero, nuestro querido director, acaba de ser papá, y ahora en estos nuevos tiempos el papá es también mamá, ¿no es cierto? Y amigo de los niños, entonces él no estará en otra ocasión con nosotros, pero Eduardo es una persona con una amplia experiencia en el tema, tiene muchos años ya trabajando precisamente en el tema de las estadísticas, y junto a él se encuentra Janet Sánchez. Janet, queridísima amiga y una persona conocidísima en el país, que además ocupó puestos importantísimos, fue ministra coordinadora de Economía, luego de Desarrollo Social, de Política Económica, etcétera, y tiene una vasta experiencia profesional en Barcelona, en España, en Lovaina, en Bélgica, en la Flaxo, en la Católica, en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, una de las personas mejor preparadas en el país para el análisis de lo económico y de lo social. Y de eso queremos hablar ahora, Janet, para ver cómo estamos y cómo las cifras nos pueden ir orientando hacia una cosa y hacia otra cosa. Pero no solo que los dos conocen del tema y que está vinculado a los números,
sino que además son ambateños los dos. Y yo lo acabo de descubrir, y Ambato es una ciudad que tiene cosas interesantísimas y personajes jóvenes muy valiosos. Comencemos en algo que yo no había pensado. ¿Qué es lo especial de Ambato? ¿Quién es el ambateño? Jamás de ser ecuatoriano. Si pusiéramos definir características propias del ambateño, ¿cuáles serían, Jorge y Janet? Freddy, yo te coloco algunas de las características de los ambateños y basado también en la lógica numérica, ¿no? El ambateño es una persona, hombre o mujer, que se junta mucho a la construcción de su familia, es muy ligado al tema familiar. Es joven, pero no es tan joven como el ecuatoriano en conjunto. Tiene una edad un poquito mayor. Está muy satisfecho con su vida, especialmente con el tema laboral. Básicamente se define como emprendedor. Es algo que lo coloca muy adentro. Una de las canciones principales que tiene la ciudad, el Altivo Ambateño, dice: nunca hasta Ambato llegará la mala suerte, si hay que luchar, lucharemos con la muerte. Y esto también define desde la poética que es el ambateño. Y entre los símbolos principales que tiene el ambateño y la ciudad de Ambato está la fiesta de la fruta. El lunes de Ambato, que ahora está encerrado en los mercados mayoristas, y esta capacidad para trabajar que se ve en la industria y también en la artesanía. Es verdad. Con los cuatro Juanes, ¿no? Y los cuatro Juanes, ¿no es cierto? Y hasta el Mushurruna. Ahora, ¿no? Sí, pues. El primer equipo de fútbol que tiene un nombre en quichua, ¿no? Que es una cosa muy bonita y es parte del éxito económico también de donde surge, el equipo, ¿no es cierto? De las cooperativas, justamente. Claro, ¿y qué podrías tú añadir? Porque Claro. veo que algunas de las cosas le ha hecho trampa, porque algunos de esos datos lo ha sacado de las estadísticas. No, yo creo que culturalmente hay un hecho que fue muy importante y marcó un punto de inflexión en la cultura del ambateño, que es el terremoto, que fue el terremoto, pues, ¿no? Ah, mira eso, entonces, claro. Hablando esa de cultura lo que pasa ahora, ¿no? que Jorge refiere respecto del emprendimiento tampoco fue algo que fue innato, sino que fue un punto de inflexión importante donde se provoca una crisis. Con el terremoto las personas pierden, los hogares pierden sus casas y tienen que levantarse. Entonces ese espíritu de salir adelante, de levantarse, de emprender nuevamente, creo que marcó mucho a la población, ¿no? Y nos deja una moraleja también planteada para lo que se puede esperar pase también ahora. O sea, tú dirías que Ambato es uno antes del terremoto y uno de características distintas después del terremoto. Yo creo es un punto de inflexión interesante. sumamente importante en la cultura ambateña. Entonces, la mayoría emprende negocios, trata de salir adelante. Por eso es que además el tejido económico de Tungurahua, no solo de Ambato, es muy particular. No son grandes empresas como se puede encontrar en otras ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca mismo, ¿no? Sino son pequeños productores, pequeñas industrias, y hay una interacción, una interculturalidad muy intensa, porque Tungurahua es una provincia muy pequeñita. Entonces hay un proceso de mestizaje muy importante y son pequeños productores, tanto campesinos como urbanos. Debe ser tal vez, Jorge, de las de mayor densidad en el país. La de mayor densidad está chiquita, tiene cerca de 500.000 habitantes. Una cuestión... Es la de mayor densidad del país. Sí, O sea, la que tiene mayor número de personas por kilómetro cuadrado. Por el espacio, ¿no? Sí. Sí, una cuestión adicional en el tema del terremoto, Freddy, que es súper interesante por el momento del país. Yo nací en el año 66, estoy un poquito viejito ya, y somos la primera generación posterior... No digas de eso, no digas de eso. Sí. Somos la, Estás tocando terreno peligroso. somos la primera generación nacida posterior al terremoto. Entonces lo que se está viendo de Ambato y Tungurahua es lo que se construyó con la gente que estuvo en el terremoto y la que nació posterior. La fiesta de la fruta, el lunes de Ambato, y toda la lógica de la construcción agrícola que está detrás, tiene ese cambio fuerte el 5 de agosto del 49, cuando se produce el terremoto de Ambato. Pero creo que nos salimos un poco las estadísticas. No, pero muy interesante, porque esto es parte de la idea de conocer mejor quiénes somos, qué hacemos, cuál es la esencia de la estadística. ¿Qué es lo que busca la estadística y el INEC? O sea, hay dos formas de ver el ejercicio estadístico. Uno puede ser la lógica academicista que busca el dato que determine una imagen de la realidad,
y que se transforme en una suerte de apoyo a la planificación y a la toma de decisiones adecuada. La única forma de tomar decisiones adecuadas es con información. Únicamente las personas informadas pueden tomar buenas decisiones. ¿Qué se considera una buena decisión? Aquella que modifica en mejor la calidad de vida de las personas. Así podríamos hacer una simplificación de la utilidad de la estadística. Por el otro lado, los que producimos estadística lo miramos desde una lógica un poco más humana, porque detrás de la producción estadística están personas y delante, como informantes, también están personas. Y detrás de cada decisión también están personas. Entonces es un ejercicio que para nosotros no es tan frío como lo numérico, sino súper humano y con mucho rostro. ¿Cuántos datos o categorías tienen? O sea, ¿cuántas cosas puede uno conocer? ¿Cuánta información distinta? Es decir, ¿cuántos somos? ¿Cuánto ganamos? El tema de salud. ¿Cuántas hay? ¿Cientos? ¿Decenas? Yo, sin intentar rehuir la pregunta, lo que puedo mencionar ahí es que tenemos mucha información y nos falta mucha también, porque la exigencia de información es cada vez más grande, tanto para la planificación nacional. Te coloco algunos ejemplos de información que ha sido ya subsanada en estos años, pero que antes era ausencia total. Por ejemplo, el tema de la violencia de género hacia la mujer, que se resuelve apenas unos 4 o 5 años atrás, desde donde contamos con información. El impacto del trabajo no remunerado de las amas de casa y el trabajo de la economía de cuidado en los hogares, que se resuelve también con las cuentas satélites de trabajo no remunerado. El tema de la información de violencia y seguridad ciudadana, que si bien existía, necesitaba ser mejorada. Entonces hay un montón de requerimientos de información que no siempre la estadística oficial lo puede cubrir. ¿Cuáles son los que nos faltan a futuro? Solamente coloco uno como ejemplo porque es súper importante, un poco por la conversación que teníamos antes de iniciar el programa. Sabemos ahora la cobertura de agua potable, sabemos qué cantidad de hogares tienen acceso a agua potable por red pública, desde la estadística oficial me refiero, desde la producción del INEC, pero no sabemos la calidad de esa agua. Entonces necesitamos trabajar. Tenemos mucho, pero nos falta mucho. Nos falta un montón, claro, y cada vez me parece interesantísimo. Más. Además, yo sí quisiera, como ha venido pasando ya en el programa, que de aquí en adelante también, mientras nosotros discutimos, salgan estadísticas de cosas durante todo el programa para que el Ecuador sepa detalles como este, ¿no es cierto? Lo vamos a ir poniendo durante el programa. Enseguida regresamos para saber qué, en base a lo que tú dijiste, Jorge, ¿qué es lo que ahora sabemos que antes no sabíamos? Para que nos des algunos ejemplos. Bien, ahora quisiéramos hablar un poquito para la calidad de vida, el bienestar, ¿no es cierto?, la parte social. ¿Cómo se calcula el bienestar, la pobreza, la inequidad? ¿Cómo afecta a la población de un país al desarrollo, etcétera? ¿Y qué metodología utilizan en esto? En el tema de salud, por ejemplo, ¿para qué sirven las estadísticas? Veamos un video explicativo de las estadísticas y la salud. ¿Cómo te imaginas a un niño? Imaginativo y creativo. Travieso, despreocupado, muy activo y ansioso por aprender, aunque se distrae fácilmente. Y le encanta salir a jugar con sus amigos. El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen funcionamiento de tu organismo. 1 hora al día de actividad física moderada mejora tu estado de ánimo. Además, el ejercicio puede ayudarte a mejorar tus hábitos de sueño y aumenta tu nivel de energía para hacerte más activo en clases. ¿Sabías que debemos comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día? Eso te ayudará a sentirte mejor y a crecer sano. El tiempo que empleas viendo la televisión se lo estás quitando a otras actividades mucho más saludables y divertidas, como ir a montar bicicleta con tus amigos.
Porque cada hecho de tu vida cuenta, los niños cuentan con el INEC. Este ha sido tu trabajo gran parte de la vida, ver cómo está la situación de una sociedad, de un barrio, del mundo. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? ¿Qué es lo que debemos medir o conocer? Bueno, muy buena pregunta, porque ha habido un desarrollo muy vasto, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Respecto a captar distintos conceptos, ¿no? En principio, la idea del bienestar era que tengamos más, ¿no es cierto? Entonces era la idea básicamente asociada al crecimiento económico. Y lamentablemente sigue siendo para mucha gente. Para muchos países y mucha gente también. Entonces era básicamente el indicador, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Entonces si tienes más... Si le puedes explicar, mucha gente oye tanto el PIB que le da vergüenza preguntar qué es el PIB, bueno, el Producto Interno Bruto, ¿qué es para que se entienda? Es la producción de bienes y servicios agregada de un país. O sea, ¿no? la riqueza el valor del país. de toda la riqueza dividida para sus habitantes. Durante un año, un periodo. Durante un periodo, que puede ser mensual, trimestral o anual, y eso decimos, le llamamos el famoso PIB claro, por es habitante. Decir, para una persona sería cuánto dinero tiene esa persona durante un año, pero no solo es dinero, sino es creación de riqueza, etcétera, ¿no? Exactamente, pero fíjate cómo eso era el pensamiento de este paradigma de la modernidad. Entonces la modernidad era el desarrollo y que duró industrial, mucho tiempo. El crecimiento, claro, desde la revolución industrial, ¿no? Desde fines del siglo XIX. Entonces entramos en ese paradigma, entonces todos queríamos tener más cosas materiales y el sinónimo era este valor de la riqueza en general. Esto ha ido cambiando poco a poco en el tiempo y, por ejemplo, ahora las Naciones Unidas, o recién las Naciones Unidas, recién digo, en estos largos periodos de tiempo, porque es un fenómeno más contemporáneo, creó un nuevo indicador que es el índice de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Donde no solo se mide la riqueza, sino no solo se mide la riqueza material, indicador del valor de la riqueza por habitante, ¿qué más? Sino también las capacidades de las personas medidas por su salud y por su educación. Entonces esto ya ha sido un avance, ¿no? A eso incluso se añadió los temas de desigualdad recientemente, ¿no? Ponderaron por los temas de desigualdad, lo cual nos trae una dimensión diferente. No solo importa el individuo y sus riquezas, sino la relación con el resto. Esto que los sociólogos llaman los bienes relacionales. Entonces, ¿cómo estamos con respecto a los otros? Si es que estamos desiguales, si nos interesa estar más iguales, si eso nos provoca o no bienestar. Entonces, estas cosas me parece que son muy importantes y que incluso estamos caminando a nuevas definiciones, ¿no? Esta idea del buen vivir, por ejemplo, que los andinos estamos ahora manejando y que se discute incluso en foros mundiales, ¿no? Claro, en el próximo segmento quiero conocer cómo están midiendo esto por parte del INE, cuáles son la metodología o qué se está considerando en el último de los segmentos, ¿no es cierto? Y además, mientras estamos hablando, están ustedes viendo datos del INE, tanto propios del Ecuador como relacionados con el promedio mundial o el promedio sudamericano, etcétera, para darnos cuenta de lo que Janet está precisamente diciendo, ¿no es cierto? Sí, solo tal vez para concluir esta parte, en la dimensión del buen vivir, que tampoco solo es una discusión nacional, ¿no? Que hay que entender que otros países, otras sociedades están llamando de otras maneras, otros llaman felicidad, en fin, distintas categorías, pero lo importante es que estamos incluyendo en este concepto de bienestar, de buen vivir, de felicidad, dimensiones ya más subjetivas del ser humano, ¿no? Ya no son solo las posesiones, no son solo las capacidades físicas, sino son estas dimensiones más subjetivas de lo que pensamos o sentimos las personas, y creo que eso me parece que nos mete ya en un mundo muy distinto, y saber medir, saber dimensionar eso, sabiendo que no siempre se llega a la perfección, siempre vamos a estar en este punto que tenemos bastante, pero tenemos la sensación de que necesitamos saber mucho más. El ser humano siempre estará en ese punto, ¿no? Queriendo saber mucho más, porque en nuestra... Es el solo sé que nada sé de Sócrates, ¿no? Exactamente. Justo lo que dices. Exactamente. Y yo creo que, por tanto, tampoco nos debe estresar el no saber todo,
porque siempre esa va a ser una realidad más en un mundo globalizado, con tantas incertidumbres, con tanta vertiginosidad en los cambios. Ese va a ser parte de los datos, y los tomadores de decisiones y las personas individualmente, en comunidad y en sus hogares también deben saber convivir con la incertidumbre, y por ello no solo importan los números, importan los procesos, las actitudes, las disposiciones, las capacidades. ¿Qué sabemos? Te dije antes que quería preguntarte, ¿qué sabemos ahora que no sabemos antes? ¿No? Y también otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre encuesta y estadística? Porque la gente generalmente cree que es lo mismo, que alguien le pregunta algo en la calle y eso ya es estadística, pero no es así. Es decir, ¿qué es opinión y qué es ya un hecho concreto y real? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo para explicarle al público? Primero, ¿Cómo se trabaja? Primero, en la lógica de las preguntas, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos en el 2006 para atrás? Primero, un ejercicio de tener cifras en las cuales podamos confiar plenamente. Antes teníamos algunas cifras que se producían de distinta manera en distintos sitios y que daban a la final información distinta, y teníamos el problema de a qué le creemos y a qué no. Caso concreto, el tema de las cifras del sistema laboral o las cifras de empleo, el tema de pobreza, que ahora tenemos una cifra homologada interinstitucionalmente en el Sistema Estadístico Nacional. Hay otras cifras que simplemente teníamos una ausencia, porque había que construir, el país las tenía que construir. Y ahí aparecen estas nuevas mediciones, como ejemplo el tema del bienestar, donde aparece el índice de pobreza multidimensional como uno de los ejemplos. ¿Qué es eso de multidimensional? A veces estas palabras compuestas confunden, ¿no? Y los conceptos que están adentro son un poquito más simples. La pobreza o la situación de pobreza tiene muchas dimensiones y hay formas distintas de verle. Una simplificada, y la forma histórica como se ha medido en el país, tiene que ver con los ingresos, si uno tiene o no los suficientes ingresos para mantener una determinada condición. La condición mínima es la que te determina si eres pobre o no eres pobre. ¿Cuánto es en el Ecuador? Estamos cerca de $47 por mes en pobreza extrema, y me parece y cerca de 90 para la pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Por persona? Por persona por no es mes. Por familia. Por persona por mes. Es decir, una persona, o sea, una familia de 4 debería dividir su ingreso para 4. Sí, pero para no quedarnos en eso, porque sería la forma más simplista de mirar el fenómeno, habría que mirar el tema desde varias dimensiones. Y ahora, de la forma como vemos, como concebimos el país, tenemos que verlo desde un enfoque de derechos. Es decir, si uno tiene un real acceso a la salud, si uno tiene un real acceso y goce de la educación. O sea, puede tener menos dinero, pero tiene salud gratuita o educación gratuita, y eso cambia un poco el balance de lo que es un país en el que no hay educación gratuita y que no hay salud gratuita. Y también terminará definiendo la forma en que se tomen las decisiones y qué decisiones se toman. Entonces, estas lógicas, para no quedarnos en el ejemplo, sino ir a la herramienta, estas lógicas hacen que se creen estos instrumentos como el índice de pobreza multidimensional, que no es un invento del país, es un ejercicio que se hace a nivel mundial y en el que estamos nosotros colaborando también y participando. Y nuestra mira es tener nuestra propia medición enfocada en el tema del buen vivir, esta definición que tenemos como sociedad del bienestar. Entonces, para allá tenemos que caminar. Y otro grupo de cosas que ahora se miden y que antes no se medían, tiene que ver con los temas que habíamos mencionado, como ejemplos. El ejercicio de la violencia de género hacia la mujer, el tema del trabajo no remunerado, tenemos información sobre salud y envejecimiento, una encuesta importante sobre nutrición, que sí teníamos antes, pero que ahora es mucho más fuerte, más potente, y una cantidad de informaciones adicionales. Pero los retos están más allá, porque la planificación del país y también los acuerdos que tenemos internacionales, marcados, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, nos piden que sigamos produciendo estadística cada vez mayor y a mayor desagregación. Vamos a continuar este interesantísimo diálogo, el Acuerdo para el Buen Vivir, en un minuto. Seguimos con los nuevos temas sobre la realidad de cuántos somos, qué hacemos, quiénes somos.
Tenemos muchos datos, mucha información. Una cosa muy puntual, Jorge, ¿cómo puede un ciudadano tener toda la información que tienen ustedes? Miles de informaciones tiene el INEC. ¿Cómo accede a eso? El INEC ha hecho un esfuerzo importante en colocar la información hacia la ciudadanía, porque creemos y estamos súper convencidos en que la información estadística es un bien público, es decir, que le pertenece al ciudadano. Y hemos construido varios visualizadores que están disponibles en nuestra página web, a más de la lógica de la información completa, dependiendo qué tipo de usuario. Si hay un analista, un estudioso, tenemos bases de datos, tenemos formularios, sintaxis ahí, pero si queremos el dato puntual, también tenemos los visualizadores que se pueden descargar fácilmente de la página web. Creo que no lo topamos una de las preguntas que te dije, encuestas versus estadísticas, es decir, ¿cómo sacan ustedes? ¿Sale la gente a preguntar a las personas? ¿Cómo sacan las estadísticas? La encuesta es una de las fuentes o de las formas de recabar la información que luego se constituirá en datos estadísticos, pero no es la única y no necesariamente la más importante. Quizás la forma más conocida de levantar información son los censos nacionales y todos nos acordamos del... Pero dicen que ya no hay más censos en el mundo, ¿no? En el 2020 el país tiene planeado que sea el último censo tradicional que realice el Ecuador. A partir del 2020 tendremos censos por registros administrativos, que cambia la lógica de la construcción censal. O sea, ya no es la visita del estudiante o del censista a la casa a preguntarle la información y tomarla en un papel o en un dispositivo móvil, sino que lo vamos tomando a través de las bases de datos que producen los registros administrativos. Ejemplo, el momento que un niño nace, se genera un documento que es el registro de nacido vivo. En la actualidad, desde el año anterior, tenemos ya un registro automatizado que se hace directamente en los hospitales, esto lo maneja el registro civil, y este conteo de la persona que nació se añade a nuestro conteo de población. Si una persona fallece, esto es algo que estamos en construcción, estará listo a diciembre de este año, nuevamente con el registro civil, se cuenta la persona fuera de este conteo de población. Si una persona sale del país, también se lo resta, y si una persona ingresa al país... ¿Se sabe cuántos estamos aquí en cada momento? Al final tenemos el conteo de población completo, y eso debería ser un ejercicio dinámico de día a día. Ahora, para la construcción de la información tiene que haber un momento de corte. Bueno, además hay un cálculo, ¿no? Porque no es así lo preciso, muy simpático, del reloj, de cómo vamos aumentando la población ecuatoriana a cada instante, ¿no? Pero Freddy, ahí ese está basado en un ejercicio de proyecciones de población, claro, que te da cuenta de cuántas personas van naciendo. Con el modelo de registros administrativos sabemos exactamente. Ahora, no deberían diferenciarse mucho estos dos números, ¿no? Claro. Freddy, yo solo quería complementar algo que me parece muy importante para la ciudadanía y para la teleaudiencia de este programa. ¿Por qué importan las estadísticas que tú le habías dicho a Jorge? Jorge dijo una cosa muy importante, porque queremos tener una fuente confiable. O sea, no es posible que una universidad saque un dato de empleo, el Banco Central otro dato de empleo y el INEC saque otro dato de empleo. Entonces tenemos que tener un dato que sea legitimado por todos. Todos estamos de acuerdo, sea bueno o malo, que ese es el dato y sabemos, por lo tanto, tener una idea clara de lo que está pasando. Me parece que ese es un punto. Pero el otro punto es porque nos interesa ver cómo avanzamos dinámicamente en el tiempo. Nos interesará a todos saber si estamos mejor, si estamos peor, si las políticas públicas están dando resultado o si es que estamos cometiendo algún error y hay que ajustarlo. Nos interesará también medirnos internacionalmente, lo que tú decías, qué pasa en el resto del mundo. Estamos yendo como van todos los países andinos, estamos mejorando mucho más que el promedio de los países andinos, que la región latinoamericana, que los países del sur, que respecto a los países de desarrollo. Creo que todas esas son los aspectos que nos permiten decir: nos interesa tener el dato, nos interesa conocer qué es lo que está pasando. Veamos una pequeña información en video para ver cuán importante es la estadística para los negocios, para la parte económica. Ella es Paola, una microempresaria. Esta mañana despertó muy contenta porque está planificando ampliar su oferta de productos.
tiene una microempresa de lácteos. Cuando llega a su oficina, accede al sitio web del INEC para revisar algunos datos que le ayudarán a desarrollar su idea de crecimiento. El sector manufacturero al que su negocio pertenece ha estado en constante desarrollo. Hace 3 años su negocio lo integraban 4 personas. Hoy son 8. Como ha pensado producir un nuevo producto, quiere conocer cuánto ha sido el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas, cuánto ha sido el gasto en lácteos, en qué rangos de edad se encuentran los consumidores de estos productos, en qué establecimientos se compran con mayor frecuencia. Con esta información, Paola ya tiene varias alternativas para su nuevo producto. Su información es importante, pues así podemos entregar datos veraces y oportunos, y nuestros usuarios pueden acceder a ellos en un solo lugar. Las empresas del Ecuador tienen a su disposición información estadística de forma libre y transparente, para crear, mantener, o como Paola, para hacer crecer sus negocios. El INEC cuenta contigo, tu negocio cuenta con el INEC. ¿Qué opinan? Bueno, muy interesante. En términos económicos, mira como la persona, una microempresaria, la necesidad de información que tiene, y ahí quiero rescatar los avances que ha tenido el INEC, ¿no? Antes la información ¿Es económica... INEC o INEC? INEC. Pero también puede ser INEC. Bueno, porque son siglas, ¿no? Porque oigo que unos dicen INEC, otros INEC. Bueno, y nosotros mismos lo decimos INEC o INEC. Sí. Pero te decía antes, la información, por ejemplo, del consumo de los hogares, que puede interesar, ¿no es cierto?, a un microempresario para ver qué producto están consumiendo o cómo están los precios, cómo están evolucionando. Antes esto no estaba al acceso de todos, ¿no? En realidad tenían que comprar información, Sí. se vendía la información, y creo que eso ha sido un avance muy importante del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de colocar todas sus bases de datos y permitir que todos los usuarios, sean las personas comunes, sean las personas que tienen negocios, sean los académicos, sean las instituciones públicas, puedan bajarse esa información y puedan hacer los análisis que necesiten, ¿no? Porque el INEC, por supuesto, hará su paquete de indicadores, pero los analistas podrán hacer muchos más análisis de acuerdo a la necesidad que tengan. Entonces, me parece que ese es un bien público muy importante. Y Jorge, una cosita más de tu opinión sobre esto. Supongo que también tendrán información comparativa. Es decir, el INEC tiene contactos con lo que pasa en Perú, en Colombia, en otros países, para que el empresario o la persona sepa, y estos países, cuánto cuestan estas cosas o cómo va su producción en relación a eso, ¿no? No solo contactos, sino también líneas de trabajo a nivel de las oficinas de estadística de la región. ¿Cómo nos califican al Ecuador los órganos internacionales? En la lógica de producción estadística, estamos considerados como uno de los sistemas estadísticos más fuertes de la región. Y ya en la lógica de la percepción nos ven como una oficina estadística innovadora. Esta idea de construir información a partir de los registros administrativos, que no es algo nuevo, más bien debería ser lo común, es algo que el país lo está impulsando y vendiendo también a nivel regional. En la CEPAL, en la Conferencia Estadística de las Américas, tenemos un grupo de trabajo que ya tiene 14 países de la región interesados en el modelo ecuatoriano sobre la producción en registros administrativos. Qué bueno. Así nos ven. Si voy a la lógica de los microempresarios, detrás de estas decisiones o definiciones del instituto está el pensar también, como creo que la mayoría pensamos, que una de las fuentes de desigualdad está en el acceso a la información. No es lo mismo una empresa grande que tiene todo el capital para invertir en analistas, en gente que sabe producir datos o que genera sus propias encuestas, y el empresario chiquito que quizás no tiene la posibilidad de tener esa información. Pensando en eso, y ya en la lógica de acceso a la información, el INEC genera herramientas para que estos empresarios pequeños
puedan acceder a información en igual condición que lo podría ser un empresario grande. Y ahí tenemos un montón de trabajo, uno que hicimos con la Vicepresidencia de la República y que estamos, y la CEPAL, y que estamos a punto de lanzarlo en su versión visualizador, porque ya tenemos algunos documentos escritos, que es el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, que nos da cuenta de toda la información económica, desde la parte formal, que tiene el país. No solamente es importante la comparación hacia afuera, que sí es importante, sino también mirar la comparación a nivel de los años, cómo estuvimos del año anterior, el anterior, y cómo pensamos un poco al futuro. Perfecto. Vamos a nuestro último segmento, tan interesante para conocer nueva información de cómo saber el estado en que se encuentra nuestra sociedad, el país, cada una de las personas de alguna manera. Bien, vamos a la última parte de este programa sobre el INEC. Todos hemos aprendido muchísimo aquí en este día, es muy interesante. Y quería ir yo a un punto que es fundamental. Yo creo que cuando comenzaban las estadísticas, tal vez lo que más se quería saber es el tamaño de la población, el tamaño del país a nivel territorial, la riqueza del país y la pobreza del país. Este es un pequeño video sobre la pobreza y la desigualdad. Veámoslo para ir de ahí al buen vivir, qué es lo que significaría. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad en Ecuador? Tomando en cuenta las 3 últimas encuestas de condiciones de vida, es posible analizar el comportamiento de la pobreza y desigualdad en Ecuador. Entre 1998 al 2006, la pobreza por consumo disminuyó, pero la desigualdad incrementó, mientras que, en el periodo que va entre 2006 al 2014, la pobreza por consumo y desigualdad disminuyeron. ¿Qué significa esto? Los cambios en la pobreza pueden ser explicados por 2 efectos: efecto crecimiento y efecto redistribución. El efecto crecimiento nos permite observar qué hubiera ocurrido con la pobreza si toda la sociedad hubiera crecido a un mismo nivel o tasa de crecimiento, manteniendo constante los niveles de desigualdad. El efecto redistribución, por su lado, nos permite observar qué hubiera sucedido con la pobreza si existen cambios en la desigualdad del consumo, pero se mantiene constante el consumo promedio de la sociedad. En la práctica, ambos efectos coexisten y dependiendo de cuál de ellos es mayor, se puede caracterizar un determinado periodo de reducción de pobreza. Es así como en el periodo de 1998 al 2006, la pobreza se redujo 6,5 puntos porcentuales, donde la reducción se debió exclusivamente al efecto crecimiento, es decir, no existió ninguna mejora en la distribución del consumo que haya aportado para que la pobreza se reduzca. Mientras que, en el periodo del 2006 al 2014, la reducción de la pobreza fue del 12,5 puntos porcentuales. Por un lado, el crecimiento real del consumo hizo que la pobreza se reduzca en 5,4 puntos porcentuales, y por otro, el efecto redistribución provocó una disminución de 7,1 puntos porcentuales, haciendo que Ecuador sea un país más equitativo. Encuesta de condiciones de vida 2013-2014. ¿Qué reflexión? Ese ha sido el tema de tu vida. Sí, bueno, es bien interesante porque ahí sí uno valora si es que valió o no valió la pena pasar por la función pública, ¿no? Porque lo que nos dice el pequeñito programita que vimos es que antes, porque la economía crecía también en el primer quinquenio, digamos, o en los primeros 6 años del nuevo milenio, ¿no es cierto? Hubo crecimiento y bajó la pobreza, pero no la desigualdad, fíjate. Mientras que a partir del 2007, que también hay crecimiento, pero baja también la desigualdad y no solo la pobreza.
Entonces ahí se valora si es que hubo políticas activas para provocar redistribución. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Yo quisiera referirme a algo que me ha sorprendido y me ha entusiasmado de alguna manera. Vamos a ver en pantalla estos datos que los voy a decir. Hay una organización que se llama NEF, Economía como si la gente del planeta fuera importante y es parte del Foro Económico Mundial. Ellos han hecho una interesante encuesta en el índice del planeta feliz, cómo hacer un planeta con gente feliz, y han buscado la situación de 140 países y nos sacan este dato tan interesante que dice: Ecuador en 10 años pasó de ocupar del lugar 68, me parece que es, me dijo que era 58, bueno, del lugar 58, perdón, al lugar 10. ¿Cómo puede? Pues fantástico. Es decir, en estos últimos 10 años haber avanzado de esta manera tan importante, y aquí vemos que en el primer lugar no está el país más rico. Según esta fórmula está Costa Rica. Después siguen México, Colombia, Vietnam, Panamá, Nicaragua, Bangladesh, Tailandia, Ecuador. Entonces hay gente que dice, pero ¿cómo si algunos de estos son los países más pobres? ¿No? Y es que le dicen, pero es que los ricos no son siempre los más ricos o los que menos están dañando el planeta. Y entonces, ¿qué es lo que se mide esto? Porque miden con 4 encuestas. Una, la encuesta Gallup sobre el bienestar. 2, la esperanza de vida de cada uno de los países, pero por grupos, dividido. Otro, desigualdad de acuerdo a los resultados. Y finalmente, la huella ecológica. Entonces, hay países que están muy bien si no le topan la huella ecológica. La huella ecológica es, y cada persona de ese país, cuánto contribuye a el desastre ecológico o la afectación ecológica del mundo, y resulta que esos países que estaban en los primeros lugares pasan a la mitad o más abajo de la mitad. ¿Qué reflexión tendrían ustedes de esto? Porque me parece importante, porque al final lo que hay que medir es al ser humano. No es que medir la cantidad de dinero de los bancos o la obra material, que es importante, sino cómo influye eso en la persona, en el ser humano. Entonces, estas encuestas para medir el buen vivir y las reflexiones tuyas, ¿cuáles serían? Porque es muy interesante, y yo hemos visto que la universidad es de las mejores del mundo, Harvard, MIT, y todas ellas, Berkeley, están trabajando ya en diversos indicadores, igual que el INEC. Esa es la primera reflexión, ¿no? El poder pasar de esa forma anterior, quizás incompleta, o de hecho incompleta, de concebir la pobreza o la contracara el bienestar, basado únicamente en el tema del ingreso y colocando como la persona más rica aquella que tiene mayor cantidad de bienes, o que acumula una mayor cantidad de cosas, sin importar dos cuestiones que me parecerían a mí fundamentales, que es el hecho de que quizás la acumulación que yo tengo perjudica a la persona que está al lado mío, y la segunda, el hecho de que cómo esto afecta al planeta en su conjunto y por lo tanto a generaciones futuras. Y eso es importantísimo. Y eso simplificando el hecho de que porque pensemos... ¿cómo vamos a ser felices si estamos dañando el mundo de nuestros hijos? Claro, sumamente importante, y eso te decía, o sea, se pasa de una concepción individualista, ¿no? A una concepción más de comunidad. Digamos, los sujetos se complejizan, ¿no? Ya no solo son individuos u hogares, ya son comunidades, ya son generaciones, ¿no es cierto? Y ya es la vida misma en el sistema ecológico general, los que se toman en cuenta. Entonces, es el equilibrio entre todas estas dimensiones lo que nos permite alcanzar una vida más plena, más feliz, más gustosa, no solo individualmente, sino como sociedad. Esto que algunos decían, lo que interesa sobre todo es esta reproducción de la vida de forma ampliada, digna, plena, pero también legítima, o sea, con un sentido de suficiencia, no puede ser ilimitada. Entonces creo que todas esas dimensiones que han venido de grupos ecologistas,
de grupos feministas, de los movimientos sociales, ¿no?, que luchan contra la desigualdad, del sur, de los sectores más pobres de la población o de los países más pobres, como que se van articulando en un concepto que sea más pleno de la definición del significado de la vida y lo que queremos medir. Y para eso las métricas son fundamentales. ¿Cómo las haces? Son fundamentales. Yo, un comentario adicional, mi abuelo solía decir que la pobreza es un estado de ánimo. Es decir, una persona es pobre si se siente pobre o se siente disminuido. Entonces lo contrario debería ser la riqueza, la posibilidad de sentirse bien. Pero también está el ejercicio de las oportunidades, y detrás de las oportunidades el ejercicio pleno de los derechos. Es decir, una persona no pobre entenderíamos que es una persona que puede tener un goce total de los derechos, con el añadido de que nuestra Constitución inclusive le coloca derechos a la naturaleza, y por ahí también deberíamos mirar las lógicas de la pobreza. Y eso está detrás de estas propuestas, que no es una propuesta ecuatoriana, pero que también muestra esa intencionalidad de medir estos fenómenos de forma distinta, de forma completa, de forma multidimensional. El instituto, y no solamente el INEG, hay casos cercanos como Colombia o como Canadá, los más cercanos, están preocupados desde la estadística oficial de generar estas métricas de la felicidad o métricas del bienestar. Del buen vivir. Y el primer ejercicio más próximo es el tema del índice de pobreza multidimensional que hemos hablado, y estamos en la construcción de los indicadores del buen vivir. Claro que debe ampliarse eso. Hemos llegado al final del programa y me parece interesante. Yo te decía, una de las cosas que se está debatiendo actualmente es que se elimina la pobreza, se lucha contra la pobreza y la persona pasa al mundo del consumismo, que es otro tipo de pobreza, igual o peor que la anterior. ¿Están midiendo el consumismo? Se hacen algunas mediciones. Hay una encuesta que se hace de forma regular, que es la de ingresos y gastos de los hogares, que tiene una intención distinta. Eso es importantísimo. Pero ahí podemos mirar en qué están gastando. Y Exacto. ahí quizás podemos hacer un cierre con todo lo que hemos conversado. Así es. Porque desde ahí puede salir información tanto para la planificación del Estado en su conjunto, para la planificación de las empresas privadas, sabiendo cuáles son los consumos de sus productos o de sus mercados, o también podemos medir estas lógicas como las métricas del buen vivir. Y si estamos cerrando, Freddy, solamente para no quedarme con el número ofrecido y estas estadísticas especiales, en el año de tu nacimiento nacieron 21 personas que tienen tu mismo nombre. Freddy escrito con las dos letras D. Si tu nombre se escribiría con una sola D, serías uno de 10 que nacieron en el año de tu nacimiento. Y desde ahí a la actualidad tenemos 42.979 personas que se llaman Freddy con doble D. Voy a ver si hacemos una reunión de los Freddys. Sí. Muchísimas gracias. Qué simpático. Muchas gracias por ese regalo. Pero además de eso pueden saber todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, ¿no es cierto? Visitando ¿Cuántas la página Marías habrán? ¿Cuántos Juanes? Claro que sí. Visitando la página del INEG, en las próximas semanas vamos a poner el buscador de nombres al servicio público, y si el tema es las Marías, el nombre María es el más común en la población ecuatoriana. María. Muchas gracias a todas las Marías que han visto este programa, a todas las ecuatorianas y ecuatorianos, y sobre todo a todos los jóvenes estudiantes, para conocer un poco mejor quiénes somos. Muy amables. Gracias, Jorge. Gracias, Janet, que por cierto es prima. Somos primos lejanos, ¿no?